Bien, Tengo un señores, material aquí, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta el curso virtual Normas Internacionales de Auditoría a cargo del expositor, contador público colegiado certificado César Adriasola Paco, ex gerente de auditoría de KPMG Perú. Para nosotros, como siempre, es un honor, un privilegio poder contar con la colaboración del doctor César Adriasola, a quien le voy a ceder la presentación y el micrófono. Doctor César, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí conectándome y con mucho gusto de poder iniciar este curso. Adelante, doctor César, escuchamos. Perfecto. No sé si ustedes, yo tengo acá una presentación, no sé cómo poder compartirla para que de alguna forma el grupo me siga o puedan estar visualizando las mismas diapositivas que yo. Lo estamos viendo, doctor César, estamos viendo ahí introducción a la auditoría. Lo que sí le voy a Ah, pedir es que ponga la diapositiva en modo diapositiva en toda la pantalla para poderlo ver más grande. perfecto. Entonces, Bien, ahí está bien, doctor. Perfecto. perfecto. Sí, bueno, digamos, el día de hoy vamos a tocar el punto de introducción a la auditoría y los aspectos que vamos a tratar de alguna forma están relacionados a cuatro secciones: los aspectos generales de la auditoría, los tipos de auditoría, una pequeña eh, eh, discusión entre las diferencias entre auditoría interna y externa y las clasificaciones de las nagas, ¿no? Entonces esas son digamos, la parte de introducción, lo que vamos a ver el día de hoy. Pero digamos, antes de hablar de auditoría tenemos que hablar de qué estamos auditando. Y justamente la auditoría es la revisión o de los estados financieros, ¿no? Y para llegar yo al estado financiero, el paso previo es la contabilidad. Entonces, si bien es cierto, la auditoría es una especialidad de la contabilidad, justamente su nacimiento nace con la contabilidad. Y la contabilidad, como ustedes apreciarán, no sé si se visualiza en las imágenes, o si pueden apreciarlo, ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? El contador anterior utilizaba, o digamos, era más reconocido como un tenedor de libros, ¿no? Es decir, registraba las operaciones en libros contables. En cambio ahora, por la gran cantidad de información que se maneja sobre las compañías, sobre los grupos, sobre las transacciones, requerimos que la contabilidad tenga otros aspectos más tecnológicos, más mecanizados, ¿no? Que nos permitan justamente poder resumir esa gran cantidad de transacciones, ¿no? Entonces, eh, antes de hablar de auditoría, yo quería tomarme unos minutos para hablar sobre la contabilidad, ¿no? Como la ciencia madre, como la ciencia pura, sobre la cual van a surgir los espacios de auditoría, ¿no? Eh, bueno, entonces la contabilidad es distinta a hace 5, 10, 15, 20, 30 años atrás. Cada vez nos estamos modernizando y hay nuevos aspectos que tenemos que tener en consideración. Bueno, esta diapositiva refleja que el empresario administra oportunidades, ideas y recursos, ¿no? Efectivamente, cuando una compañía quiere hacer negocio, cuando una persona quiere hacer un negocio, se le presenta una oportunidad, tiene una idea y, digamos, si cuenta con los recursos, amarra esos tres conceptos y decide. Las decisiones que toma hoy el empresario van a repercutir de forma positiva o negativa en la economía de una empresa. Entonces, la decisión de hoy se da en un momento único, muy rápido, ¿no? Es decir, en este momento necesito tanta cantidad de stock y yo tomo la decisión de abastecerme. Entonces, miren, nos enfrentamos a decisiones de gestión, en este caso de los dueños de la compañía, de los empresarios, de los gestores. Y digamos, esta decisión tendrá un impacto significativo en el mañana, en el futuro de la empresa. Entonces, para que esa gestión, para que esa decisión sea la más apropiada, eh,
yo tengo que entender y proyectar el efecto de las decisiones que tome hoy. ¿Cómo voy a poder tomar una mejor decisión? Si es que yo cuento en este momento con una mejor información. La contabilidad es eso. La contabilidad le proporciona al usuario fuentes para que tome una mejor decisión. Entonces, ¿qué ocurrirá? El riesgo de equivocarse o tener un error se va a ir reduciendo, ¿no? No sé si se aprecia al final de la lámina, justamente es eso, ¿no? Nosotros queremos que la contabilidad contenga todos los elementos para que los que toman decisiones sobre la compañía puedan tomar decisiones menos expuestas al riesgo como tal. En ese sentido, la contabilidad es la ciencia que le proporciona información a los gestores de negocio para poder tomar mejores decisiones. Entonces, yo necesito tomar decisiones en información confiable y oportuna, ¿no? La contabilidad es la ciencia que me brinda esa información, ¿no? Entonces, yo debo procurar, digamos, tener mi contabilidad al día y que ésta refleje el cúmulo de transacciones. Por ejemplo, en el ejemplo que les di, la decisión de comprar stock. Entonces, si yo tengo un CAR desactualizado, que digamos me permite saber que realmente es lo que está en mi almacén, yo en función a eso tendré que miraré los productos y miraré cuáles mis stocks mínimos y máximos. Y haré una oportuna compra, ¿no? Y sabré la cantidad necesaria de lo que requiero. Entonces, puse eso como ejemplo, pero digamos, puede ser cualquier decisión que esté expuesta, digamos, los gestores de negocio. Y la contabilidad es la ciencia que me permite dentro de la compañía proporcionar una mejor información, información confiable y oportuna para tomar esa decisión. Si yo tomo esa decisión en función a información que me arroja mi contabilidad, esa decisión va a ser más segura, más acertada, ¿no? Entonces, ese es el pequeño ciclo de inicio de información. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad, a ver, quiero poner esto aquí para que se pueda apreciar. La contabilidad es la ciencia que se encarga de registrar información de actividades económicas en la empresa y el producto final de esta contabilidad son los estados financieros, ¿no? Entonces yo tengo una serie de cúmulo de transacciones que son una cantidad enorme de data y yo tengo que buscar una forma de expresarlos mejor. Y la forma de expresarlos mejor son los estados financieros. ¿Cómo se define también la contabilidad? Otras definiciones te dicen que es un sistema de control y registro que tiene como finalidad medir las actividades que tiene el negocio para procesar la información y elaborar informes que permitan interpretar los resultados de la operación para los encargados y estos puedan tomar decisiones, ¿no? Un concepto más antiguo, un concepto más moderno de sistema de control y registro. Entonces, ambos, digamos, están relacionados a yo elaborar estados financieros. Finalmente, los estados financieros es el lenguaje como entienden los empresarios, los usuarios de la información, cómo le va a la entidad, tanto en su foto, que es la situación financiera, como en los resultados de su gestión o como la capacidad para generar flujos económicos, ¿no? Entonces, universalmente, estos estados financieros le permiten a los usuarios, a los stakeholders, como se les conoce, poder tomar decisiones. Este es un flujo del proceso contable, ¿no? Como ustedes pueden apreciar aquí, digamos, todo parte, digamos, de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Los hechos económicos, las transacciones iniciales pequeñas de la compañía, que pueden ser una venta, una compra, un préstamo o una compra de un activo fijo, ¿no? Un asiento de planilla, ¿no? Ese es un hecho económico. Ha ocurrido un evento económico, yo he vendido algo, he comprado algo, y eso se tiene que representar. ¿Cómo se va armando este estado financiero? Inicia con un registro con un asiento.
Oye, como le transferí un bien, lo he vendido. Entonces es originado un ingreso para mí y un derecho, ¿no? Una cuenta por cobrar. La contabilidad es la ciencia que ayuda, digamos, a ese hecho económico, llevarlo a un registro, utilizar ciertas cuentas contables, cientos asientos, y permitir visualizar esa operación física en, digamos, libros contables, ¿no? Entonces, yo voy acumulando esos asientos de las operaciones y se van, digamos, acumulando, ¿no? Y después viene el tema de los libros contables. Entonces, yo necesito saber cuántas ventas he tenido. Entonces, yo tendré una acumulación de las ventas en los registros que he realizado y podré tener un registro de ventas que me permita ver todas las ventas del periodo. Igual, todas las compras, todos los activos fijos, todo el movimiento del stock. Entonces, yo me ayudo de ciertos registros auxiliares o principales, como se les denomina, y esos registros contienen un tipo de información, ¿no? Finalmente, llego a los estados financieros, ¿no? Llegar a los estados financieros, digamos que es el lenguaje como se entienden los usuarios la información de la compañía, me permite a mí tener una imagen de cuál es el comportamiento de la compañía en un periodo determinado, ¿no? Entonces, el flujo de proceso contable inicia con un hecho económico y termina con la elaboración de un estado financiero. Ahora, aquí ya empieza a aparecer un primer concepto de NIF, ¿no? Miren, ustedes visualizan la parte inferior, me dice que los estados financieros van acompañados de las notas a los estados financieros, ¿no? ¿Qué norma contable me dice esto? La NIC 1, ¿no? La NIC 1 digamos, prácticamente en toda su dimensión, me dice que yo tengo que, para poder entender la naturaleza de los estados financieros, debo acompañarlo con notas explicativas, ¿no? Entonces aquí ya va apareciendo NIC 1, ¿no? Entonces, ¿qué son los estados financieros? Los estados financieros no son otra cosa que reportes o resúmenes esquemáticos que reflejan tres aspectos: la situación financiera, los resultados de gestión y los movimientos de efectivo y cambios patrimoniales, ¿no? Cada uno es un estado financiero, ¿no? Situación financiera, lo que antes se conocía como balance, que tiene los activos y pasivos de la compañía; los resultados de la gestión, que básicamente son todo lo que ha ocurrido en el periodo, ventas, compras, y finalmente llegas a una utilidad. Esa utilidad, cómo se vierte en el patrimonio, y si hay alguna transacción también con accionistas, cómo ha participado el accionista en el negocio como tal, y se convierte en el estado de cambios en el patrimonio. Y también un estado financiero muy importante, que hay una NIC específica sobre eso, que es la NIC 7, ¿no? El estado de flujos de efectivo. El estado de flujo de efectivo me permite a mí poder visualizar cuál es la capacidad de la compañía para generar o solicitar flujos, ya sea por operación, inversión o financiamiento. Ahora, César, ¿los estados financieros son distintos? Lo que sucede es que los estados financieros tienen, digamos, de alguna forma, un marco de preparación, ¿no? Y lo que ha sido distinto por muchos años son los marcos de preparación, ¿no? Entonces, yo preparo estados financieros en función a políticas, a estos marcos de preparación, y en el largo del tiempo hemos tenido muchos marcos de presentación, ¿no? Es decir, ahora se está universalizando el uso de solo un marco contable y tenemos NIF o tenemos US GAAP, ¿no? Pero digamos, 15, 20 años atrás, recuerdo, yo soy de formación auditor, alguna vez me asignaron algún cliente australiano y me decían: César, tienes que hacer la auditoría bajo Australian GAAP. Bueno, yo conozco NIF, ¿no? Tengo mis libritos acá de NIF, tengo mis libritos de US GAAP, pero no conocía Australian GAAP. Pero para auditar ese paquete tenía que conocer ese principio contable. Entonces entenderán que fue una tarea más compleja, más difícil, porque era algo nuevo. Imagínense la complejidad con 50 o 60 marcos contables, ¿no? Era algo que era inviable. Entonces, en el tiempo, digamos, los países se han dado cuenta de estas necesidades
y no nos iba a ayudar, ¿no? Cada país que tenga su propio principio no iba a llevar algo positivo. Entonces decidieron que, digamos, existan marcos contables universales. Y, digamos, justamente las NIF buscan eso, ¿no? Ser, digamos, estándares internacionales que permitan un mismo marco de preparación en distintos países y que cualquier usuario de cualquier parte del mundo pueda tomar un estado financiero de cualquier empresa y entenderlo. ¿Por qué? Porque conoce NIF y conoce cómo se preparan las NIF. Entonces, los estados financieros, como bien decíamos, eran reportes o resúmenes esquemáticos. Entonces, ¿a qué se refiere esquemáticos? Es que, digamos, sí siguen un esquema para su elaboración. Y ese esquema son en este caso, las NIF o IFRS, ¿no? ¿Qué características debe contener la información financiera? Toda información financiera, indistinto al marco contable de preparación, debe tener como mínimo 3 aspectos. Primero, que sean comprensibles, ¿no? Yo tengo que elaborar un estado financiero que le permita a sus usuarios entender de forma clara y, digamos, y un lenguaje eh, no coloquial, pero sí técnico, sin ir a algo avanzado, para que sea de fácil entendimiento lo que quiere expresar en los estados financieros. Entonces, en ese sentido, se entenderá un estado financiero comprensible cuando las transacciones son claras y fáciles de entender para los usuarios. El segundo punto está relacionado a lo útil que puede ser la información financiera. Recuerden que muchas compañías o muchos usuarios de la información solamente cuentan con los estados financieros para tomar decisiones. Decisiones como comprar la compañía, como invertir, como asociarme. Entonces, esa información financiera le tiene que ser útil. ¿Y cómo va a ser útil? Si es pertinente y si es confiable. Cuando me refiero a confiable, me estoy refiriendo a que la información tiene que ser neutral. No tiene que, digamos, de alguna forma favorecer al accionista o favorecer a la compañía en perjuicio de otros, sino transacciones que, digamos, sean justas para todos, que se puedan verificar. Si yo digo que tengo activos fijos, yo efectivamente podría hacer un inventario y en el inventario yo podría constatar la cantidad de activos que dije que tenía con los que tengo físicamente.